circo y Pax Romana. Pax Romana y Pan y Circo. Yello es una persona que tiene un punto de vista muy interesante. Normalmente los arqueólogos tenemos ese punto de vista de nuestras piezas, el estudio de esas piezas, el contexto histórico, etcétera. Pero Yello tiene un punto de vista que quizás al resto de arqueólogos nos falta, ¿no? Que es ese punto de vista de coger y hacer una historia, y ver un poco cómo pueden encajar esas piezas en esa historia. Además, Yello es también un especialista en todo lo que tiene que ver con armamento. Y también tiene una faceta que es ilustrador. Que eso también es muy importante, porque los ilustradores, cuando tienen que hacer un dibujo, por ejemplo, de recreación de cómo sería el ornamento de esta época, tienen que realizar estudios muy exhaustivos para ver exactamente cuál pueden ser esos elementos. Y además, Yello también pertenece a un grupo de recreación histórica, que es el Clan del Cuervo, que está especializado en el mundo tardo antiguo, visigodo y alto medieval, y que también le da ese otro aspecto de arqueología experimental, en el cual no solo es ver esas piezas que a veces vemos en los museos, sino a ver cómo se pueden fabricar, cómo es, pues, digamos, su forma de ponerlo o cómo puede ser su uso, ¿no? Yello también ha participado como guionista, como asesor histórico en alguna película, como es Resucitado, recientemente estrenada, que está ambientada en la resurrección de Jesucristo. Y también es articulista en una de las prestigiosas revistas que ahora están muy de moda, que es Despestagaferro, ya tiene algún artículo. Y traductor de... Sí, es verdad. Y es también traductor de alguna obra, entre ellas una obra importantísima para todo aquel que quiera hacer de recreador en época romana, que es el Equipo Militar Romano, de Bishop y Colston. Uno de los libros, digamos, de cabecera de cualquier recreador. Bueno, sin más... se ha editado como Equipo Militar Romano, es Roman Military Equipment, es de Bishop y Colston. Ha salido el año pasado por Despertaferro Ediciones, precisamente. Bueno, y sin más ya os dejo con él, que ya si no os metido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Lino Mantecón por la cálida presentación en un día lluvioso. Muchas gracias a la organización de las Guerras Cántabras por haberme invitado y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Pues empezamos con esta frase, y es que la única razón de su existencia radica en las armas. Les repugna vivir en paz. Estos son dos versos de Silio Itálico, que es un autor romano que escribió una obra, Guerra Púnica, en la que se hace una descripción fantasiosa descripción de las guerras púnicas, de la Segunda Guerra Púnica, en la que, como no podía ser de otro modo, aparecen los cántabros, aunque es bastante difícil que acudieran junto a Aníbal, pero en esa época los cántabros se habían ganado una merecida fama como guerreros, y yo creo que esta frase sintetiza de algún modo la visión que tenía el mundo romano de nuestros ancestros, de los cántabros, como un pueblo apegado a sus armas. Entonces yo voy a intentar no perderme en detalles sobre tipologías y morfología de las armas, sino intentar ubicarlas también en su época y en su cultura, ¿no? Para esta gente las armas no solamente eran una herramienta de trabajo si eres guerrero, sino también existía un estrecho vínculo religioso con ellas. Aquí tenemos dos imágenes. A la derecha tenemos un Sikh, es una etnia de la India que tiene una religión en la que tienen un vínculo religioso con ese cuchillito que lleva en la parte inferior derecha, que se llama kripan. Están obligados a llevarle siempre consigo. La mayor parte de estos cuchillos no tienen filo, son simplemente rituales. En el medio podéis ver un cartel de un banco de la India que pone que no están permitidos entrar con armas, excepto los kripan de los Sikh.
Yo creo que, bueno, a la izquierda tenemos a un niño yemení del Yemen que lleva el cuchillo tradicional que se llama jambilla. Estos dos pueblos tienen una vinculación muy estrecha con este tipo de armas que realmente, pues, en Yemen lo que se usa básicamente son AK-47. No tienen ninguna finalidad práctica, pero simplemente tienen ese vínculo religioso o sociológico o cultural con las armas, ¿no? Tanto en la referencia de Silio Itálico como muchas de Apiano sobre los celtíberos, que en determinados episodios de las guerras celtibéricas prefirieron la muerte antes de entregar las armas a los romanos, se ha querido ver este vínculo religioso que aparece también en las tumbas. Muchas armas, los guerreros muchas veces se enterraban con sus armas y aparecen ritualmente inutilizadas, pues las espadas aparecen dobladas y se considera que son un ajuar que va a acompañar al guerrero al más allá, y también se las destroza para que nadie más pueda utilizarlas como una especie de vínculo. Esto es importante, por ejemplo, si queremos entender los cuchillos los puñales de Montevernorio, que hay uno pequeño en el centro. A veces te encuentras con puñales que tienen 4 dedos de filo. Evidentemente, como arma militar no tenía mucho sentido, pero probablemente tenía esta simbología. Entre muchos pueblos de la antigüedad, solamente los hombres libres les estaba permitido tener armas. Por tanto, la arma es el símbolo del hombre libre. Si además eres miembro de una élite aristocrática, te puedes permitir una serie de armas que la gente común no tiene. Por tanto, la espada es también un símbolo de tu condición de guerrero. Para conocer un poco cómo eran todas estas armas, contamos con 3 fuentes esenciales. Por un lado tenemos el registro arqueológico, las evidencias físicas. Por otro lado tenemos las representaciones artísticas, que es la iconografía, y por otro lado las fuentes literarias. Este diagrama yo creo que refleja bastante bien cómo solamente cuando se pueden conciliar o coincidir las 3 fuentes sobre nuestro conocimiento en algún aspecto del armamento, podemos llegar a una cierta certidumbre. Esto, como veremos más adelante, no siempre es posible, pero bueno, lo ideal es que tanto la realidad arqueológica como las representaciones artísticas como los textos coincidan. Cada fuente de información tiene sus propios sesgos, cada fuente de información tiene sus propias limitaciones, y por ello estas 3 fuentes pueden ser complementarias de algún modo. Muchas veces en lo que es el territorio cántabro, la antigua Cantabria, que es un territorio mayor que la moderna comunidad autónoma, no le ha aparecido mucho armamento. No obstante, existe en arqueología el concepto de cultura arqueológica. Cultura arqueológica son unas zonas, unos territorios donde la cultura material, tanto los pertrechos de la vida cotidiana como la vestimenta, como el armamento, muestran unas características comunes. Dentro de ese concepto de cultura arqueológica, pues vemos que la mitad sur de lo que era el territorio cántabro podía englobarse dentro de la cultura arqueológica del Duero, y especialistas modernos como Eduardo Peralta Labrador han demostrado que también en la vertiente costera de la cordillera cantábrica, pues ese tipo de útiles también estamos dentro de ese ámbito cultural en lo que respecta a la cultura material, no la identidad étnica. Por tanto, veréis cómo estoy utilizando continuamente referencias a armamento que ha podido aparecer, pues sobre todo en la meseta, porque aquí en Cantabria pues todavía tenemos mucho que desarrollar. Es importante tener en cuenta también que nuestros conocimientos sobre las armas de la Edad del Hierro están supeditados en gran medida a lo que forma parte del ajuar funerario, y eso también hace que muchas veces la mayor concentración de armas de un tipo puedan responder más bien a las costumbres funerarias de un pueblo que realmente a lo que estaba en uso en esa época. Distintos investigadores pueden matizar los conceptos de cultura arqueológica. Sanz Mínguez pues es el que hemos visto anterioridad, Fernando Quesada Sanz en una
conocida monografía, que es la Biblia sobre armamento ibérico, pues relaciona más bien la cabecera del Pisuerga y del Alto Valle del Ebro. Pero bueno, en definitiva, voy a intentar usar... ¿dónde está esto? Aquí. Voy a intentar utilizar, referirme siempre a armas lo más próximos a lo que es la antigua Cantabria. Ay. Respecto a la categoría de los soldados o de los guerreros, mejor dicho, en las fuentes romanas normalmente dividen a los guerreros de los pueblos prerromanos de Hispania entre dos categorías. Por un lado estaban los scutati y por otro los caetrati. Los primeros se caracterizaban por utilizar un gran escudo oblongo o circular. El término scutum romano normalmente se asocia hoy en día a un escudo, pues, al escudo clásico romano, que puede ser forma ovalada, posteriormente adquiere una forma rectangular, al tener no es una superficie plana sino arqueada, recuerda la forma de una teja. En cualquier caso, por ejemplo, cuando Julio César habla de los cántabros que participaron como mercenarios al servicio de Pompeyo en la batalla de Ilerda, les mete dentro de la categoría de scutati. Eso nos permite saber que eran una infantería pesada, una infantería de línea. Por otro lado estaban los caetrati, que usaban la caetra. La caetra es un pequeño escudo, normalmente de unos 60 centímetros de diámetro, más ligero, hecho de madera y cuero. Es posible que también solamente de cuero. Era un escudo más ligero que era empleado por infantería ligera, que luchaban como escaramuceadores y realizaban más bien labores de hostigamiento, reconocimiento, lo que tradicionalmente se asocia con la guerrilla, que ya veremos adelante que no puede considerarse una forma universal. Por tanto, existen unas fuentes textuales que hablan de los cántabros luchando como infantería de línea. O sea, esa idea comúnmente asociada de que los cántabros eran un poco como Curro Jiménez, el Algarrobo y tal, pues tiene que ser matizada bastante, ¿no? Distintas fuentes como Polibio pues hablan de topomaquia, describiendo la forma de lucha de los hispanos. Topomaquia pues significa la lucha por el terreno. Es indudable que la orografía de la península ibérica jugó un papel esencial en las guerras de conquista, pero también hay muchas referencias textuales a batallas a campo abierto. Esta distinción entre infantería ligera e infantería pesada es una constante en toda la antigüedad y posiblemente también en la Alta Edad Media. En el mundo griego pues estaba el hoplita, que luchaba con el aspis, un escudo pesado, creando formaciones de falange, y por otro lado estaba el peltastra, que luchaban con escudos de mimbre, son lo que aparece a la derecha, con este escudo tracio de forma de creciente lunar, que era más bien infantería ligera. Por tanto, no es un fenómeno extraordinario. Dentro de esta línea también hay que remarcar un poco que digamos que la filosofía de lucha que podían tener los celtíberos, no sabemos muy bien hasta qué punto también los cántabros, era muy similar a la romana. Antes de la profesionalización del ejército romano, normalmente se atribuye a Cayo Mario esta reforma, que tuvo lugar pues en torno al año 100. Hoy sabemos que son transformaciones de gran calado que tuvieron lugar pues desde las guerras celtibéricas prácticamente hasta la época del propio Mario. Pues antes de esta reforma los ciudadanos romanos eran reclutados y cada uno acudía con sus propias armas a la guerra. Esto hacía que las legiones estuvieran formadas por tropas con distinto armamento, que a su vez eran clasificadas en función de él. A la derecha tenemos un vélite, que era un infante ligero. Como vemos, lleva un pequeño escudo circular que se llama parma y una espada y unos pequeños pila ligeros. Luego también existía lo que vemos aquí a la izquierda. Esto es un status. Los astati eran tropas jóvenes que simplemente Polibio, en una famosa digresión del ejército romano, te habla de que llevaban este pequeño pectoral como única protección, y llevaban un casco y el scutum. Por supuesto iban armados con pila y con el gladius, con la espada. Y luego estaban los príncipes, que eran este de aquí,
que iban mejor armados, podían ser un poco la columna vertebral de las legiones, y como cuerpo de reserva, gente de mayor edad bien equipada, que ya en los 40 estaban los príncipes, que luchaban con lanza, formando una pequeña cuerpo de reserva, ¿no? Que solo intervenía en situaciones un poco desesperadas, ¿no? La expresión "la batalla ha llegado a los Triari" era que la lucha ya estaba bastante comprometida. Si analizamos un poco, aunque sea superficialmente, el armamento ibérico, estas láminas recrean distintos guerreros. A la izquierda tenemos un íbero, en el centro tenemos un celtíbero. Entonces vemos que básicamente comparten la misma filosofía, de armamento, básicamente porque desde época de Escipión Emiliano, cuando llegan los romanos a luchar contra los púnicos en la Segunda Guerra Púnica, lo que hace tras la toma de Cartago Nova Escipión es reunir a 2000 artesanos hispanos y crear como una factoría, una oficina pública para armar a sus hombres. Por tanto, esta gente realmente lo que haría sería fabricar armas que más bien respondían a tipologías locales. Esta tabla es una comparativa que ha realizado Fernando Quesada Sanz. Básicamente, un poco viendo por encima, vemos que realmente un caetrati podía ser muy similar a un vélite. Y que un infante de línea, aunque en Hispania probablemente las cotas de malla y las armaduras estaban mucho menos difundidas que en el mundo romano, pues realmente lo que define el tipo de tropa era el escudo, ¿no? Había pilos, se llamaban faláricas en la península ibérica. También estaban los soliferra, que eran el soliferrum, es un arma, es como una vara metálica, es como una jabalina enteramente de hierro, que eran similares al pilum romano. Y bueno, como todo el mundo sabe, los romanos de hecho copiaron el gladius hispaniense de una espada hispana que veremos más adelante, y el propio pugio, el puñal. Por tanto, hay que evitar clichés a la hora de concebir un poco las guerras de conquistas romanas de la península ibérica y las guerras cántabras en general de una forma un poco caricaturizada, ¿no? Es cierto que solamente una reducida élite aristocrática podía permitirse luchar con un armamento similar al del romano. Estamos hablando además que en las guerras cántabras el ejército romano ya se ha profesionalizado, y esto significa que el armamento se homogeneiza y que todos los soldados, en teoría, por decirlo de una forma sencilla, habían pasado a ser príncipes, pero bueno, tampoco era una cosa de gente, esa imagen troglodítica de los guerreros cántabros, ¿no?, que muchas veces imaginamos. Esta es una descripción de Tito Livio de una batalla entre celtíberos y romanos, que no, es los antecedentes a la batalla. Vemos que los celtíberos han reunido 35.000 hombres que tienen un campamento. Julio César en su descripción de la guerra de las Galas, las campañas contra los aquitanos, menciona que los cántabros acuden a ayuda de los aquitanos y también tienen un campamento con 2 puertas, ¿no? Es decir, que no tendrían un grado de organización y castramentación militar similar al romano, pero algo tenía. Por fin los celtíberos salieron del campamento con todas sus tropas de infantería y caballería al mismo tiempo. Hicieron alto, formados en línea, aproximadamente a medio camino de los campamentos. El terreno era llano y a propósito para la batalla. Ahí permanecieron firmes los hispanos esperando a los enemigos. El romano contuvo a sus hombres dentro de la empalizada. Bueno, pues tenemos un ejército celtibérico formado por 35.000 hombres que desafía un ejército romano, y los romanos no tienen huevos de salir del campamento. Sobre el tema de la panoplia, otra un poco visión general. A partir del año 500, pues se inicia lo que se llama la segunda edad del hierro, del 500 a.C., y está dividido grosso modo en 2 fases. La primera fase, donde hay una serie de armas que, pues el más conocido puede ser el puñal de Montevernorio, que luego dan paso a otras armas más simples, como es el puñal doble globular,
Este tipo de... Esto es bastante importante. Digamos que con la llegada de los púnicos y luego de los romanos a la península se da un desarrollo de una guerra generalizado. Digamos, las panoplias se vuelven más sencillas. Antes la guerra estaba en manos de una reducida élite de aristócratas y con la llegada de estos romanos, por un lado, probablemente se vuelve más común la infantería de línea, infantería pesada, imitando los modelos foráneos, y por otro lado, la panoplia las armas se vuelven más sencillas, su diseño es más sencillo, básicamente porque hay que armar a más gente y básicamente porque estratos sociales más bajos también quieren armarse o necesitan armarse. Por otro lado, se da otro fenómeno, que es que la mayor parte del armamento, como ya mencionaba con anterioridad, la conocemos por enterramientos. La costumbre de enterramiento funerario con ajuar de armas es típica, grosso modo, de la primera mitad de la Segunda Edad del Hierro, entre siglo V al III antes de Cristo. Sin embargo, el armamento cambia y al mismo tiempo la gente deja de enterrarse con armas. La gente se vuelve pragmática probablemente. Una espada es muy cara. Al padre no le entierras con la espada porque tú la necesitas para ir a la guerra, simplificando mucho. En todo caso, eso genera un sesgo en nuestra visión del armamento de la Edad del Hierro, porque, digamos, hablando claro, conocemos muchas más armas de los siglos anteriores a las guerras, a las de conquistas romanas, que el armamento que se empleó en esa fase de conquista, incluyendo las guerras cántabras. Por otro lado, las armas más conocidas, las que aparecen en más libros porque son más bonitas y más ornamentadas, son las también de la primera mitad de la Edad del Hierro, como por ejemplo los famosos puñales de Montevernorio, que es muy probable que no se usaran en las guerras cántabras. Y los hemos visto infinidad de veces, pues, por ejemplo, en las ilustraciones de Cotera. Este sesgo es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos lo que se llama la panoplia simplificada y a la derecha tenemos lo que es la panoplia anterior. A la derecha tenemos una espada de antenas atrofiada del subtipo arcóbriga. Vemos que tiene damasquinado en oro en la empuñadura, tiene dos volutas en la parte trasera en el pomo y vemos que es un arma bastante ornamentada. A la izquierda lo que tenemos es una espada de latén. Básicamente es una hoja con una espiga, la espiga va remachada para cerrar una empuñadura que nunca aparece porque probablemente es fuera de madera o hueso. Y esta espada pues está representada ahí a la izquierda. Es importante tener esto en cuenta. En la espada de subtipo arcóbriga, de todas las espadas de antenas atrofiadas, que hay seis subtipos, es la más tardía. Si hubo espadas de antenas atrofiadas en las guerras cántabras, tuvieron que ser lo más probable de este tipo. Al mismo tiempo, es la espada de antenas atrofiadas que más longitud alcanza. Un poco siguiendo con esta filosofía de hablar como significativo del tipo o característico del tipo de tropa, usando el escudo como referencia, empezamos por la caetra. Bueno, como ya he comentado, Estrabón menciona que la caetra empleado por los pueblos del norte era de 2 pies romanos de diámetro, esos son 60 centímetros. La arqueología tiende a corroborar esta cita. Vemos que tiene como una semiesfera, una especie de cúpula en el centro, se llama umbo, es un término latino que significa ombligo, y en la cara interna tiene un asa. Este escudo es de madera. En la Alta Edad Media es muy común el tilo. Se hablan las sagas nórdicas, los poemas épicos anglosajones hablan del tilo porque era ideal. Es una madera bastante densa, es muy ligera, se usa mucho por la talla porque no se astilla con facilidad y eso evidentemente es una ventaja. La madera suelen ser tablones encolados por los cantos y la madera va recubierta de cuero, que es lo que le otorga uniformidad, ¿no? El Cantar de Valtario es un poema del siglo IX, pero habla de Valtario, que es un héroe visigodo cuando los godos estaban en Aquitania, en el sur de Francia, el reino de Tolosa, y te hace una descripción de cómo le tiran al héroe una piedra y dice literalmente que la tablazón se rompe pero permanece unida por el revestimiento de cuero, ¿no? Entonces en el Clan del Cuervo nosotros hemos hecho pruebas de este tipo y realmente el cuero es esencial, cuero o piel cruda, piel sin curtir.
Bueno, en la cara interna vemos que tiene un asa, el asa aparece en la arqueología, se llama asa de aletas, y luego tiene dos anillas para colgar una correa. Estrabón dice que se echaban las caetras a la espalda. Es bastante común, en la Edad Media, bueno, esta correa se llama tiracol, y probablemente en la cara interna tenía como una especie de almohadilla, ¿no? Tenemos la suerte de que en el mundo ibérico hay esculturas de bastante grado de realismo y vemos un fragmento de lo que es un asa de aletas con las argollas para colgar el tiracol, vamos. Este es de Porcuna, en Jaén, y vemos, bueno, la caetra tal cual. Probablemente el propio cuero tapaba en parte este tipo de asa. Los humbos que se podían utilizar en esta época eran semiesféricos o en forma de flan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un cono truncado. El armamento, esto es un ajuar funerario bastante rico. A veces aparecen una serie de abrazaderas que parece que tenían como finalidad mantener tenso el cuero. Es posible. En muchas representaciones aparece que la caetra es cóncava, o sea que tiene las superficies hacia adentro, y esto se puede mantener así siendo de cuero y teniendo una especie de tensores, que son estas piezas de aquí. Bueno, aquí tenemos, esta es una ilustración que hice de hace años de un caetrati, ¿no? Con un puñal de tipo Montevernorio. Bueno, en el castro del Cincho, excavado por Lino, ha aparecido lo que probablemente sea unas argollas para una caetra. Este castro está cerca de Santillana del Mar. Y bueno, a la izquierda tenemos una estela de Clunia, en Burgos, y a la derecha tenemos la estela Cantaber Viroti. Es una estela de mediados del siglo I después de Cristo, que muestra un auxiliar cántabro al servicio de Roma. Este auxiliar, pues esta estela está aparecido en el Limes, en la frontera del Rin, y como vemos el caballo está aplastando a un guerrero germano que tiene el típico moñito, y este jinete, el cántabro hijo de Viroto, lleva una caetra, y se puede apreciar el triangulito, que es la aleta superior de lo que es el asa de la propia caetra. Antes he mencionado que en ocasiones que es probable que solamente hubiera escudos íntegros de cuero. Esto no es nada nuevo. Este escudo de Colbrin es de Irlanda. Es de la Edad del Hierro, y como veis está hecho íntegramente de cuero. Evidentemente, si un escudo es de cuero es más barato porque el hierro era caro, probablemente estuviera muy difundido, y al mismo tiempo tenemos la desgracia que no deja huella en el registro arqueológico porque es un material enteramente perecedero, no hay ningún elemento metálico. Curiosamente tenemos este otro molde irlandés para hacer pues como de prensa para los escudos, y aquí a la izquierda tenemos lo que surge si lo utilizas, que es un escudo muy similar al de Colbrin. Es una cosa bastante curiosa porque estos escudos tienen una especie de acanaladuras o estrías que se utilizan bastante hoy en día pues por ejemplo, yo trabajé en Teca, en la oficina técnica, y cuando querías hacer una carcasa de una encimera para que no se doblara la chapa, pues le metías un nervio o una lama para otorgarle más resistencia, ¿no? Estas estrías parece que tener esa finalidad. Y curiosamente son similares a veces son similares a los dibujos que aparecen tanto en las monedas de caetras, que representan caetras, monedas romanas, como en las esculturas galaicas que veremos más adelante. A la izquierda vemos una recreación del escudo anteriormente citado. Los escudos enteramente de cuero no es una fabulación. Aquí tenemos un escudo etíope, se utilizaron hasta el siglo XX en Etiopía, Sudán, en África en general. Normalmente, para darle resistencia al cuero, son cóncavos o tienen este tipo de nervios. Esto es la arqueta de Leire. Aquí vemos un escudo musulmán que se llama Adarga, del árabe Daraka,
Este es del siglo XI, eran circulares. A partir del siglo XIII se vuelven de esta forma bivalva. Estas son dos adargas, esta de la derecha está en la Real Almería de Madrid, la de la izquierda en un museo de Viena, son de época nazarí, son hispanas del siglo XV, son enteramente de cuero. Como veis, aquí a la izquierda hay una adarga de México, porque los conquistadores españoles la llevaron para allá, y de hecho permanecieron en uso entre las guarniciones de Estados Unidos, bueno, de Norteamérica, los llamados dragones de cuera o soldados de cuera, hasta el siglo XVIII. O sea que tenemos en España una tradición de casi 1000 años de utilizar escudos de cuero que tenían la ventaja de ser más ligeros y absorber el golpe. Por tanto, yo creo que el escudo enteramente de cuero ha hecho toda esta digresión para demostrar que no es ninguna fabulación y que es más que factible. A la derecha tenemos un escudo circular romano, que es un parma, que se usaban por las tropas de caballería. A la izquierda hay una escena de Clunia, que muestra a veces las caetras, parece que en infantería pesada que adquieren, o caballería, que tienen un diámetro bastante mayor a los 60 centímetros. Curiosamente, en esta estela de Clunia, en la estela funeraria, aparecen más caetras, y el guerrero lleva atrás caetras colgando de la lanza. Lo más probable es que sean trofeos y representen los enemigos muertos. Es como la marca del Colt, ¿no? Y luego, por último, otra hipótesis es que en algunas representaciones, como la famosa estela de Zurita, que todos conocemos, o el vaso de los guerreros, es un vaso de Numancia, es este de aquí, los escudos no llevan humbo. Normalmente el humbo es representado con otro pequeño círculo en el interior más pequeñito, y existe bastante... Es llamativo que en las estelas de Zurita no aparezcan, y en algunas fuentes iconográficas. La inexistencia de humbo normalmente está asociado al uso de un sistema distinto. En vez de un asa para agarrar y cubierto con la cúpula, que puede ser de hierro o madera, es como el sistema griego que está aquí a la derecha, que tenía esta abrazadera que se llama porpax y un asa que se llama antilabé. Normalmente este tipo de escudos lo que proporciona es menos móvil, puedes moverlo, pero está asociado a escudos más pesados y a formaciones de falange y cargas o de caballería o de infantería, ¿no? Los hoplitas griegos hacían el ocismos, que era cargar contra el enemigo y al choque. Hasta el siglo XI en Europa no se vuelven a utilizar escudos de embrazar, son los escudos cometa, estos que tienen forma de lágrima. Entonces, bueno, queda abierta la hipótesis si cuando Estrabón habla de que los cántabros practicaban ejercicios hoplíticos, realmente sea un hoplita de una forma más literal, o simplemente se está utilizando una terminología griega para referirse a una infantería pesada. En cualquier caso, existe esa posibilidad, que desde luego no tiene respaldo arqueológico y que es una mera posibilidad, simplemente que pudiera haber escudos de embrazar. Luego tenemos el scutum. El scutum es un escudo oblongo. Tenemos aquí a la derecha una representación de un guerrero ibérico de Osuna, en Sevilla. Son escudos esta es una cerámica de Liria, de Valencia. Esto es una fíbula que apareció por Castilla-La Mancha y se la acabaron llevando los británicos. Está en una colección privada, pero el guerrero es hispano y lleva este escudo que, como veremos ahora, está formado o bien de tablas, que pueden ser tablazón encolado a los cantos, o bien a lo mejor podría estar formado por una especie de ocumen de tablillas encoladas y superpuestas, o bien incluso de algún tipo de mimbre, ¿no? En cualquier caso, iría recubierto de cuero, y tiene lo que se llamaban los romanos una espina, una especie de eje central que sirve de refuerzo y al mismo tiempo protege la mano. Es una forma más barata de hacer un humbo, sin necesidad el hierro era caro en esta época. Y este escudo pues es uno de los escudos realmente más difundidos de la antigüedad. El escudo servía para hacer, a la derecha veis el testudo en la columna trajana, a la izquierda veis el testudo en las protestas de Kiev de hace unos años.
servía para hacer este tipo de formaciones cerradas. La forma de teja romana lo facilitaba aún más, pero por ejemplo Julio César, cuando habla de sus campañas en Bélgica contra los nervios, cita expresamente de que los belgas, los celtas, utilizaban sus escudos oblongos para hacer testudo, ¿no? Para saltar los muros. Normalmente la proyectética era bastante sencilla, que consistía en arrojar proyectiles a un sector de la muralla para despojarla de defensores, y luego te acercabas formando en testudo, en tortuga, y te acercabas al muro y pues con escalas, usando un ariete para tirar abajo la puerta, pues intentabas sobrepasar las murallas. Bueno, sin abundar demasiado, yo intento demostrar que este escudo se empleaba no solamente en toda Europa, prácticamente toda Europa occidental, sino también en Oriente Medio. Veis en esta tabla pues Asia Menor, actual Turquía, Grecia, España, en la zona ibérica, en Italia, parece que tiene el scutum oblongo, tiene su origen en la península itálica, pero también aparece en el norte de Europa. Aquí a la izquierda tenemos un tureóforo. El tureos es el término griego para este tipo de escudo, que será empleado en época por los ejércitos helenísticos, sucesores de Alejandro Magno, como una especie de sustituto de los peltastas. Y bueno, y luego están todos estos refuerzos metálicos que aparecen en tumbas, sobre todo en la zona ibérica, ¿no? A la derecha tenemos un guerrero íbero que está ahí en el ámbito mediterráneo peninsular, está perfectamente documentado. Pero, por ejemplo, aquí tenemos este escudo de la izquierda, que es de Irlanda, que aparece hasta con huellas de uso. Se ve que conserva incluso el revestimiento de cuero o piel cruda y el reborde de cuero, y tiene tajos. Y luego estos escudos son de Dinamarca. Los pueblos germanos básicamente lo que adoptan es la cultura material, una versión más simple o más pobre de la cultura del latén celta, que está difundido por las Islas Británicas y la Galia, y eso incluye también los escudos, que normalmente el umbo, como vemos, es una especie de espina de madera, normalmente de roble. En el mundo romano pues ya está de sobra conocido el escudo. Esto es el altar de Domiciano Barbo, y este es el monumento de Emilio Paulo en Delfos, el de la izquierda, y bueno, este es un escudo que, como vemos, está formado por la superposición de 3 capas de tablillas y reforzadas con un revestimiento de cuero, ¿no? Este apareció en Egipto. No estamos seguros si los escudos que se podía hacer en el contexto prerromano peninsular podían estar hechos con este sistema un poco más refinado y más laborioso. Y bueno, estos son los escudos. Ahora vamos a pasar a los yelmos. El yelmo en esta época era muy caro. Se hacía por batido, era una lámina de bronce o aleación de cobre que se batía sobre una especie de yunque en forma de seta. En el siglo I antes de Cristo algunos cascos romanos están hechos por repulsado con un torno de entallar, pero normalmente era este batido, que era muy laborioso y por tanto era caro. Solo lo podían llevar gente de una reducido élite aristocrático o aquel que hubiera matado a un romano, porque en algunas tumbas celtibéricas aparecen cascos romanos, pues botín de guerra. El casco más difundido con diferencia, tanto porque era el más barato de fabricar, como por su difusión geográfica, es el tipo montefortino, que se llama gorra de hockey, que es básicamente una cúpula de aleación de cobre, normalmente de bronce, que tiene esta pequeña cubrenuca, ¿no? Y un botón arriba que se podía poner un penacho. Vemos cómo evoluciona hasta el tipo colus romano, y en la península ibérica hay 2 ejemplares de este tipo de casco galaicos, que son de época augustea. Si hay que apostar por algún tipo de casco que pudieran usar los cántabros, yo apostaría bastante por una evolución del montefortino que pudiera parecerse a este casco,
que veremos a continuación. Este es el Montefortino. Otra característica muy común en los cascos montefortinos de los pueblos hispanos es que no llevaban carrilleras, son estas dos protecciones articuladas. Incluso aquellos cascos romanos que han sido capturados aparecen en las tumbas sin la carrillera, se las quitaban. Suele aparecer los dos remaches. Aquí lo veis en esta pieza. Así apareció este casco. Conserva los remaches, le quitan la carrillera. Esta ilustración de, bueno, el asesoramiento es Fernando Quesada, que es el mayor experto en España sobre armamento ibérico. Veis que solo se fija con un barbuquejo. Luego algunos montefortinos llevan añadidos como dos tubos o para llevar una especie de cimeras más elaboradas. Estrabón menciona que los cántabros llevaban cascos, bueno, los pueblos del norte peninsular llevaban cascos de 3 cimeras. Es posible que como justificación que pudiera ser esto, que un montefortino pudiera tener algún tipo de añadido similar, o bien a veces aparecen como una especie de pequeños tubos en los costados para meter una pluma. El tubo va remachado. Aquí vemos la difusión geográfica de los cascos montefortino en contextos indígenas. Vemos que se hace una diferencia a veces entre el tipo de contexto, porque a veces no está claro. Eso lo hablaremos. No está claro si es si el poseedor era romano o indígena, porque el ejército romano estaba a gran medida formado por tropas auxiliares locales de otros pueblos. Este es el casco del Añoso, es el norte de Portugal. Hice esta foto hace poco. Y bueno, pues lo mismo, no lleva carrilleras, tiene esta especie de decoración formada por líneas y este pincho, y probablemente la cadenilla servía para llevarle colgando de algún modo, ¿no? Luego tenemos el casco hispano-calcídico. Este casco ha sido tristemente famoso, este tipo de casco, porque han aparecido pues un número indeterminado, pero probablemente más de 12 de estos cascos en la provincia de Zaragoza, y bueno, en un santuario prerromano, y es probable que bueno, han acabado vendiéndose en Alemania en una casa de subastas privada. El gobierno alemán dio la opción al gobierno español de reclamarlos porque eran de origen ilegal o dudoso. El gobierno español no lo hizo, y ahí se han quedado, ¿no? Entonces tenemos estos cascos que son tan bonitos y que curiosamente presentan una homogeneidad en la forma bastante destacable. Pueden variar esta especie de alas de forma de cimera, pero esto tiene bastantes implicaciones, ¿no? Normalmente cuando las armas presentan muchas variaciones y no hay un diseño más o menos común, puede haber un patrón común, pero hay muchas variaciones en la morfología o en la tipología. Normalmente esto es típico de cuando este armamento se fabrica por artesanos locales. Cada cual utiliza sus propias herramientas, su propia tradición tecnológica y su propio gusto artístico o ornamental, y un poco está el diseño supeditado a los gustos del usuario. No obstante, cuando las armas presentan una marcada homogeneidad, se tiende a pensar en centros de producción centralizados, más o menos trabajos más o menos en serie, que comparten el mismo utillaje. Para hacer este tipo de cúpulas, como ya he dicho, pues hace falta como una especie de yunque, que puede ser incluso de piedra, pero simplemente para martillar y darle la forma, ¿no? Que presenten esta homogeneidad en el diseño es bastante significativo y puede hacernos pensar de que realmente los pueblos romanos peninsulares, concretamente los celtíberos, podían tener incluso pequeñas factorías de material militar que podía ser exportado, ¿no? Exportado
en ciertos niveles. Por otro lado, estos cascos demuestran que un poco los vínculos que puede tener el mundo celtibérico, al menos, con el mundo mediterráneo. El casco calcídico es un casco de origen griego. Se llama hispano-calcídico porque es una versión del calcídico, y el calcídico es un casco que tiene un origen griego, es este de aquí. Vemos una tabla evolutiva, como aquí este casco es el casco tipo corintio, que es conocido por todo el mundo por la película 300, yo creo, pero aquí tenemos este otro casco de la izquierda, es el tipo ilírico, y que acaban evolucionando. Pues el calcídico es como una especie de corintio, en el que al final en las protecciones de las mejillas se vuelven articuladas por medio de una bisagra, y eso resulta bastante más cómodo. Y este es el origen un poco evolutivo, ¿no? Bueno, el diagrama de aquí a la izquierda habla un poco de la triste historia de los cascos que prefiero no abundar. Recientemente Kiki Chángel, Enrique Gutiérrez y José Ángel Hierro, miembros del proyecto Mauranos, han desarrollado la hipótesis de que esta moneda, que es una de las acuñaciones de Publio Carisio, que representan las armas de los cántabros vencidos, que la representación de este casco, que con esta cimera así tan característica, pudiera hasta ser un hispano-calcídico, ¿no? Vemos que aquí aparece el hacha bipene, y luego tenemos como una especie de evolución de lo que puede ser un pugio, ¿no? Es posible que sea este, o también es posible que directamente sea una representación estilizada del casco corintio. Este tipo de casco corintio concretamente es muy abundante en las representaciones artísticas romanas. Hay un problema. Muchas veces en el arte romano hay una marcada distinción entre el arte que ha podido realizarse en un campamento legionario, donde los artesanos son militares y conocen perfectamente el equipo militar y hacen una representación muy fiel de él, aunque su calidad artística sea bastante baja. O puede ser un ejemplo en el otro extremo, los grandes monumentos que pueden haber en Roma, como la columna Trajana, que están hechos por artistas que muchas veces no conocen muy bien las armas que se empleaban, sobre todo los enemigos de Roma, y al mismo tiempo usaban una marcada estética helenizante, ¿no? Porque lo griego era un poco el legado clásico griego, era el creador de los patrones artísticos, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando, este tipo de cecas son cecas móviles en campamentos romanos. Probablemente, casi todas estas monedas aparecen en la zona lucense, Galicia y León. Sería raro que representara un corintio como una versión idealizada. Y por último está la opción de que esté representado, visto desde arriba, esta es mía, esta interpretación, que fuese un italo-corintio, que es una versión itálica del corintio, porque los italianos, los itálicos, los romanos, les llegaban las representaciones griegas, como este busto de Pericles, en el que el casco corintio está echado para atrás, y decían qué bonito, y se hacía un casco en el que ya estaba el diseño, digamos, echado para atrás, y se le ponían dos carrilleras, ¿no? Pudiera ser, no sé. En cualquier caso, esta es la única representación más o menos fidedigna que nos podemos tener de lo que podía ser un casco de un asturo o un cántabro. En la colección Pérez Aguilar, es una colección privada, está este casco celtibérico que ha aparecido en el Valle del Duero. Como todo el material que aparece en colecciones privadas, su origen es bastante incierto, y su datación también podría ser del siglo III, segundo antes de Cristo, más bien la primera fecha. Y en cualquier caso, pues tenemos constancia de que por lo menos en los celtíberos se podían usar una especie de capacetes que a la vez tendrían este tipo de nervaduras para otorgar la resistencia y una especie de decoración. Por último, Estrabón habla de que los cántabros llevaban cascos de nervios trenzados. Hay alguna especie de capacete interior de casco romano tardío que está hecho con fibra trenzada. Otra posible opción es que se usaran
barata para proteger la cabeza, que siempre es lo que un guerrero trata de proteger a toda costa, que serán como monteras. Aquí a la izquierda tenemos un casco que ha aparecido en la mina de sal de Hallstatt, es de la primera edad del hierro de Suiza, y a la derecha está el hombre de Tolun, que es una momia de la edad del hierro danesa, ¿no? Y bueno, existían. Ahora vamos a hablar de las armaduras. La armadura más común es el disco coraza, y la más común, me refiero hoy en día, la vemos en todos los sitios, en todas las representaciones, y lo más común, lo más probable es que sean del siglo V y IV exclusivamente. Por lo menos la arqueología y las representaciones artísticas así lo evidencian. Aquí vemos un mapa de dispersión donde han aparecido, ¿no? En algunos casos parece ser que la chapa es muy finita. Hay un ejemplo de Aguilar de Anguita, que es repujada, y la chapa es una chapa casi de cobre, muy fina. Tal vez estaba reforzado por cuero en el interior, y en otros casos son chapas de hierro bastante gruesas que tienen una clara finalidad defensiva, ¿no? Bueno, en el arte turdetano e ibérico vemos que estos discos son bastante habituales en el siglo V y IV antes de Cristo. En esculturas que además tienen la gran ventaja de que, si bien están bastante alejados geográficamente de Cantabria, por lo menos tienen un alto grado de realismo, y eso nos otorga fiabilidad. Aquí tenemos una recreación de esta escultura, también es de Porcuna, y como sería el guerrero, con el disco coraza que se llama cardiophylax, es un término griego, y parece ser que este tipo de discos coraza tienen un origen itálico, ¿no? La escultura de la derecha es samnita, es de Italia, y se considera que este tipo de discos proceden de allí. Aquí tenemos los ejemplares de Aguilar de Anguita, como que ya he hablado antes. Las piezas, estas piezas de aquí, vagamente rectangulares, son las sombreras. Entonces hay un disco por delante y detrás, y todo está sujeto por cadenitas. Eduardo Peralta, en su libro Los cántabros antes de Roma, sugiere como hipótesis que a lo mejor esta figurita que aparece en retortillo, que pudiera representar un guerrero con un disco coraza, teniendo en cuenta las cronologías y que esto tiene un grado de realismo bastante bajo, pues a mí me parece un poco aventurado, pero bueno, ahí está. Y el único ejemplo tardío que conozco de disco coraza es este que apareció en Renieblas. Renieblas es un campamento que está próximo a Numancia, no es de uno de los que circunvalan. Tiene 5 niveles de ocupación, fue utilizado en distintos momentos, desde la campaña de Catón en el 194 a.C. hasta las guerras sertorianas. Y bueno, en el Castillejo I, en una campaña de Claudio Marcelo, pues está datado este disco en el siglo II antes de Cristo. Teniendo en cuenta que en esta época, sobre todo, los romanos utilizaban una gran cantidad de infantería auxiliar y caballería auxiliar celtibérica o ibérica, pues tal vez sea un arma de origen local, ¿no? Y bueno, veis que los cascos de tipo Montefortino pues tienen los añadidos para llevar las famosas 3 cimeras citadas por Estrabón. No obstante, estos son romanos, ¿vale? Estrabón también menciona el uso de linotórax, de corazas de lino entre los pueblos peninsulares. Esto también es problemático. El linotórax es como una especie de coraza semirrígida que está formada por tela encolada. Son distintos lienzos encolados uno encima de otro hasta conseguir una cierta rigidez. La ventaja de esta coraza es que es bastante flexible y eso permite moverse bastante bien. Es una coraza muy famosa en Grecia, pues sobre todo el siglo V, pero se permanece en uso hasta el III. Aquí tenemos una recreación a la derecha del linotórax. Claro, sacar esto de fuera del ámbito, trasladarlo al ámbito del norte peninsular es bastante complejo, ¿no? Es probable que esté refiriendo a algún tipo de armadura de fibra vegetal. Estrabón escribió su obra pues poco después de la muerte de Augusto, en el año 14 después de Cristo, pero se ve que ha llegado
las noticias que hablan de Cantabria, de la guerra cántabra, probablemente sean fuentes bastante fidedignas, sean pues soldados, ¿no? O bien habló directamente con veteranos, o lo más probable es que alguien que les conociera. Entonces, bueno, yo he intentado buscar paralelismos fuera, dentro del ámbito celta o fuera de lo que es el ámbito estrictamente griego, ¿no? Para el linotórax, porque es una armadura típicamente griega. Aquí tenemos esta escultura, ha aparecido en un santuario a unos 20 kilómetros al norte de Marsella. En principio, claro, lo primero que se puede pensar es que, aunque es un santuario galo con deidades locales, pues que bueno, al fin y al cabo Masalia era la mayor colonia griega en todo el Mediterráneo occidental. Y aquí lo que vemos es que aparece una especie de linotórax que lleva la clásica hombrera del linotórax y tiene un rayado en forma de rombos. No obstante, este ejemplo de Glauberg es en Hesse. Hesse está al sur de Renania, es una ubicación ya dentro de la actual Alemania bastante céntrica. Aquí vemos en esta escultura celta, pues se ve claramente lo que ya es yo creo, un linotórax, ¿no? Bueno, el escudo, el artista ha reducido el escudo de tamaño, pues sería un scutum grande, pero en el arte de estos pueblos utilizan el tamaño para establecer jerarquías de importancia y, lógicamente, el cuerpo humano es más importante que el escudo. Pero veis que tiene las hombreras, sobre todo esta lengüeta en la parte posterior de la hombrera, es muy característica del linotórax griego. Y bueno, yo creo que esto es un ejemplo de que por lo menos entre los galos este tipo de... Y además aparece las faldellines en la parte inferior, que debía de estar utilizado. Como el posible linotórax cántabro, pues yo, si hay que apostar por algo, pues en la representación que aparece del Cantaber Viroti, que no es seguro que sea un cántabro, es un señor que se llamaba Cántabro y era hijo de Viroto, es probable que fuera del norte de la península ibérica. En todo caso, el armamento es claramente hispano pero romano. Y vemos que tiene como una especie de tubo, una armadura que parece rígida y que tiene esta especie de pliegue que puede ser la zona donde se superpone, ¿no? Esta es mi hipótesis. Otra hipótesis que he barajado es que esté hablando a gambesones o gambas. Son una especie de protección acolchada que muchas veces se usaba bajo la armadura. En el mundo romano se llamaban toracomacus o subarmalis. Normalmente las representaciones romanas aparecen como... Claro, estos son dos lienzos de tela que llevan un relleno que puede ser de fibra... Que puede ser de fibra de lino o lino crudo, o sea, sin tejer ni hilar. Y con rayas verticales, o a veces se ve que tiene formando rombos, ¿no? Estos son una recreación. En varias esculturas galaicas aparecen estos rombos en lo que parece la túnica del guerrero. No está muy claro, hice esta foto y no tenía muy buena luz. Esta foto está tomada en Braga, en el Museo Arqueológico, pero bueno, se ve que son esculturas de guerreros galaicos de la zona sur de lo que era el territorio galaico, hoy es el norte de Portugal, y en esta ilustración que hice de la derecha, que la hice para el libro Cántabros, pues veis que he hecho pues como que uno de los guerreros que lleva como un escudo de embrazar, pues lleva una especie de acolchado, ¿no? Es mi hipótesis. De nuevo, si tenéis otra opción mejor, os escucho encantado. Luego, Estrabón también menciona cotas de malla. Dice expresamente que lo usaban unos pocos. La cota de malla, como sabéis, es como una especie de jubón hecho de anillas de hierro, en la que cada anilla abraza otras 4. No hay ejemplos arqueológicos en la península ibérica de este tipo de armaduras en contextos claramente indígenas. Se ha apostado por algún tipo de conjunto de anillas que están unidas, como que pudieran ser retales de cota de malla, pero el sistema de abrazar las anillas no es el mismo que conocemos de la cota de malla. Se parece más a la cota de malla japonesa que a la que se utilizó en Europa occidental, pero hablo desde época romana hasta el siglo XVII prácticamente.
Y bueno, las cotas de malla romanas tenían este tipo de hombreras. Son armaduras muy caras, están formadas por decenas de miles de anillas. De nuevo me he tirado al ámbito celta para un poco buscar paralelismos. La escultura de la izquierda se ha supuesto, o sea, hay establecido la hipótesis de que puede ser un noble galo al servicio de Roma. Esta escultura de Entremont, pues donde aparece un guerrero con una cota de malla que lleva el típico enganche para las sombreras, pues y él está posando con las 6 cabezas de sus enemigos cortados. Muy orgulloso él, pues también representa una cota de malla. Entonces es posible que las cotas de malla celta, más que una hombrera en 2 tiras, similar porque los romanos lo que hacen es imitar las hombreras del linotórax, pues que sea como una especie de mantilla, ¿no? Y bueno, esta es mi recreación de un aristócrata cántabro que hice para el libro, en la que aparece con un casco como el del Añoso y una cota de malla pues similar a esta, y esto podría ser una recreación del jinete mejor armado cántabro que pudiera haber, ¿no? Dejando claro que sería una reducida élite aristocrática. Sí, el estribo llega por los ávaros en el siglo VI-VII. El primera referencia en Europa occidental, bueno, en Europa en general, es un tratado bizantino que se llama Strategicon, que es de principios del siglo VII. Y no se usaba estribo, ¿no? Se usaban espuelas, han aparecido en época prerromana, pero no hay estribos. Las sillas de montar romanas y celtas son de origen galo, tenían como 4 cuernos, se llaman de 4 cuernos porque tenían 4 protuberancias, 2 adelante y 2 atrás, que enganchan. Y luego posteriormente, ya en época, pues tras la caída del imperio, en Occidente los germanos importan un tipo de silla que tiene los arzones altos, como con 2 respaldos, y eso fija bastante, pero no llega hasta la Alta Edad Media. Y generalmente la historiografía tradicional militar ha considerado que fue un poco el factor que permitió revolucionar la caballería pesada, cargar con lanza, pero bueno, los especialistas modernos han desestimado mucho la idea, ¿no? Hoy en día, desde luego, hay grupos de recreación, yo los he visto, Trotter, que son unos alemanes que recrean todo el equipo ecuestre de los soldados romanos, y ellos hacen toda clase de virguería sin estribo, vamos, eso no quepa duda. De todos modos, ten en cuenta también que en esta época, en general, los caballos eran de menor alzada que los contemporáneos, y no era una caballería que buscaba tanto el choque frontal en esta época, hablo del siglo I antes de Cristo. Vamos a hablar un poco de las espadas y puñales. Empezando por los puñales, hay 2 tipos. Ya he hablado un poco antes. Por un lado está el puñal de tipo Montevernorio, que es clásico de la primera mitad de la Segunda Edad del Hierro, siglos V al III antes de Cristo. Y luego está el puñal doble globular o bidiscoidal, que es este de aquí, que es el que los romanos copian para su pugio, que es de la segunda mitad de la Segunda Edad del Hierro, siglo III al I. Y luego sigue en uso en el mundo romano hasta el siglo III después de Cristo, ¿no? Esto son las típicas tablas cronotipológicas, que suelen ser bastante áridas. Vemos aquí en el Alto Duero, en esta columna de la derecha, el uso es una representación de gráfica de lo que acabo de decir, del puñal de Montevernorio, que es aquí en la y luego en rojo está marcado el uso del doble globular, que no solamente es posterior, sino que además geográficamente está más extendido, porque el puñal de Montevernorio parece que típico del Alto Valle del Duero, el Valle del Duero y el Alto Valle del Ebro. También ha aparecido algún ejemplar en Asturias, pero geográficamente no está tan extendido. Y luego está aquí marcado en azul, es el de filos curvos, que la hoja es similar al del doble globular y varía un poco la empuñadura, ¿no? El puñal de Montevernorio es muy conocido. El nombre
El nombre viene porque los primeros ejemplares aparecieron en este castro cántabro. Tenemos aquí unos ejemplares, vemos como la funda es muy elaborada, se caracteriza por discos en el extremo inferior. Los puñales son bastante pequeños y luego tiene una decoración en oro, plata, está masquinado, o latón, ¿no? Vemos que esta decoración en este caso es de La Hoya, un castro de Álava, pero los otros dos son de Montebernorio. Vemos que es muy elaborada y son unas auténticas obras de arte, ¿no? Esto también nos dice bastante de que esta gente tenía un fuerte sentido estético y una habilidad tecnológica bastante avanzada. Bueno, volvemos a lo mismo, una tabla que te muestra cómo evoluciona el armamento y nos sitúa un puñal y otro, ¿no? Primero los puñalitos tienen un pequeño disco en la parte inferior, la funda del puñalito, y luego sacan los 4 discos. Esto, lo que acabo de decir, aquí está explicado de una forma gráfica, pero bueno, vemos en la parte superior de la izquierda la fase formativa y luego pues básicamente las fundas, que son un poco el elemento diferenciador cronológicamente hablando, pues van ganando en decoración y en complejidad, no tiene más. El problema de estos puñales es que aparecen básicamente en tumbas. En la segunda mitad de la Segunda del Hierro se deja la gente de enterrar con armas. Entonces hay una cosa curiosa, que en una de las acuñaciones que hacen los romanos con armamento enemigo como símbolo de lo que se llama una espolia, el símbolo de su victoria, pues aparece como un puñal que en la parte inferior de la funda tiene como 2 discos. Y bueno, esto se ha considerado de que pudieran estar representando puñales de tipo Montebernorio. Arqueológicamente, en la época de las guerras cántabras, en teoría, por lo que nos dicen los datos arqueológicos, habría desaparecido su uso. Las monedas, pues, podría sugerir lo contrario, pero bueno, es una hipótesis. Luego está el puñal bidiscoidal, es un puñal. El sistema constructivo es más sencillo. Esta es una hoja de hierro con una espiga, tiene dos cachas de madera que desaparecen, y luego unas platinas encima, y estas piezas van remachadas. Se llama bidiscoidal porque básicamente tienen 2 discos en la empuñadura, uno hace de pomo. Normalmente suelen tener forma triangular, a veces se llama forma pistiliforme porque tienen este estrangulamiento en la hoja en el primer tercio, o el tercio más próximo a la empuñadura, hace que la hoja tenga una forma más o menos de pez. Y bueno, y la funda se llama funda de armazón, ¿no? Porque tiene este armazón de hierro y luego pues el resto de piezas serían de madera o de cuero probablemente. Es un puñal, vemos que hay ejemplos que no faltan en territorio cántabro, que veremos a continuación. Es omnipresente en la segunda mitad de la Segunda del Hierro, es el puñal por antonomasia y es el que copian los romanos para desarrollar su pugio. Bueno, aquí vemos un diagrama de cómo está formado. De nuevo, la empuñadura de algunos ejemplares tiene mezquinado en oro, plata y latón, y les convierte en unas pequeñas obras de arte. Vemos cómo evoluciona, no tiene mucha complejidad. Este es el puñal celtibérico. Es un puñal que luego copian los romanos y se mantiene su uso en el siglo I a.C. Probablemente los romanos lo incorporan como panoplia estandarizada para el ejército a mediados del siglo I a.C. Aparece representado por primera vez en las acuñaciones de Bruto, que celebran el asesinato de Julio César, como los puñales que le clavaron al pobre César. Sí, he dicho pobre César. Y luego, bueno, evoluciona al pomo en forma de D y de pezuña, pero vemos que es un puñal que curiosamente durante casi 5 siglos presenta
bastante homogeneidad, ¿no? Morfológica, no varía mucho, no varía demasiado. Al final, ya en el siglo III, este es un puñal de tipo Kunzig, se llama, tiene lo que se llama forma de pezuña y aumenta de tamaño, pero por lo demás el diseño debía ser tan bueno que no varía, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos tipos de vaina, sin abundar mucho más, también evoluciona cronológicamente. Volvemos lo mismo y ahora vamos a ver un poco los ejemplos que aparecen en Cantabria. Tenemos un disco y parte de la armazón de la funda que ha aparecido en Montevernorio, que lo ha descubierto Cochu Torres en sus excavaciones. Aquí tenemos en el castro de la Loma, Eduardo Peralta ha encontrado la parte inferior del disco de una funda y este tahalí para llevarle colgado. Y en Montecildá ha aparecido este puñal que probablemente es de una guarnición romana, que sea romano, más que indígena, de una guarnición romana que permaneció allí después de la conquista hasta bien entrado el siglo I después de Cristo. Y luego en el campamento al asedio de la Loma apareció es un campamento de un asedio que está en Santibáñez de la Peña, en territorio cántabro, es un castro asediado que aporta una cantidad brutal de material, excavado por Peralta también, y bueno, vemos que ha aparecido el pomo de uno, que probablemente sea también un pugio romano, pero es bastante difícil de determinar. Y luego como una variante del doble globular está el llamado de filos curvos, que en realidad solamente difiere pues un poco en la empuñadura. La hoja es muy similar, ¿no? Vemos que también tiene bastante un área de difusión en Cantabria. Lo que pasa es que quien ha elaborado este mapa de dispersión es bastante generoso, porque muchas veces aparece solo fragmentos de hoja y es imposible distinguir uno de otro, ¿no? Curiosamente los pugios romanos con el pomo en D a veces incorporan 3 remaches y se ha especulado que tengan el origen en este puñal. No se sabe. Luego está el puñal que aparece en la portada de los cántaros, se llama de Julióbriga, en realidad apareció en Volmir, tampoco está seguro de que Retortillo sea Julióbriga. La llanura de Volmir es probablemente un puñal del siglo III romano, que tiene su paralelismo bastante claro en Sotopalacios, en Burgos. Es un pueblo burgalés famoso por sus morcillas y sus pugios romanos. Y bueno, muchas veces se la ha vinculado se la ha relacionado, claro, Echegaray nunca ha dicho expresamente, nunca dijo que fuera un puñal cántabro, aparece en la portada de los cántabros y la gente interpreta que es cántabro. Cotera le incorpora en su representación de Cantabria inspirada en Mucha, que es preciosa ese dibujo, pero bueno, no es un puñal, como hemos visto, es un pugio tardío que incorpora el pomo en forma de creciente lunar y que tiene paralelismos en todo el mundo romano, ¿no? Hay gente que lo interpreta como un puñal de antenas. Este puñal de antenas es típico de la cultura galaica, la cultura castreña del noroeste peninsular, que es una cultura castreña con unos rasgos bastante característicos, pero que no tiene mucho que ver con lo que aparece, digamos, prácticamente al este de Avilés, ¿no? Este tipo de puñales además no se parecen en nada, son una pervivencia arcaizante de puñales del bronce final. La empuñadura es de una pieza de aleación de bronce obtenida a partir de un molde bivalvo, y bueno, lo único que varía curiosamente respecto a la del bronce es la hoja, que lógicamente ya es de hierro, ¿no? Pero aparte de que tenga una vaga semejanza en esta especie de arco en la parte trasera, pues no es, el puñal de Volmir es un pugio romano tardío, no es un puñal de antenas prerromano. Ahora vamos a ver un poco las espadas, ¿no? Los romanos copian el gladius copian una espada indígena para desarrollar su gladius hispaniense. Ha habido un debate acerca de cuál de todos los modelos de espada que ha aparecido en la península de época prerromana pudiera ser. Normalmente se pensaba que era la espada de tipo arcóbriga, pero hoy en día se sabe que los pugios romanos son unas espadas bastante largas. Aquí vemos una representada, y que no tenían mucho que ver con la espada de arcóbriga,
que sí se parece al gladius de tipo main posterior. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Esta es la espada de antenas atrofiadas, concretamente el tipo Arcóbriga. Cabré divide en 6 tipos este tipo de arma, pero básicamente todos tienen en común que tiene esta especie de antenas atrofiadas. O sea, es lo que hemos visto antes del puñal de antenas, pero que en lugar de estar separadas por unas antenas largas, pues ya están pegadas prácticamente al pomo. Y la tendencia es que los espadas más antiguas tengan las antenas más largas y se vayan metiendo más para adentro. Al tiempo, la espada de Arcóbriga alcanza la mayor longitud, ¿no? Se ve que cuando aparece la espada de tipo Arcóbriga ya estaba difundida la TEN, que es bastante larga, y como un poco por influencia o para competir, en general las espadas se hacen bastante más largas. Aquí tenemos un mapa de dispersión. Aunque Arcóbriga es un castro que está en Zaragoza, vemos que el material se focaliza bastante en la zona de los Araibacos, en torno a Soria, la cabecera del Duero, y luego se pudo extender a territorio vetón a lo largo del sistema central. Este es el área de dispersión en teoría, pero volvemos a repetir que realmente es bastante difícil saber dónde se utilizaban, porque esto depende de los enterramientos y a su vez eso depende de los rituales funerarios. Estos son los 6 tipos de los que he hablado. El primero, el tipo 1, según Quesada, es el Cabré lo llama tipo Echauri porque apareció en un castro de Navarra. Es una espada esclavada a la espada. Bueno, esta espada es de origen aquitano, y el tipo Echauri es la espada aquitana tal cual, que llegó a nuestra península y luego empieza a evolucionar. Como veis, las antenas se vuelven más pequeñitas y la hoja se hace más larga. Primero puede ser triangular o de filos paralelos, y finalmente pues se hace de forma pistiliforme, ¿no? Esta forma de, entre comillas, que se asemeja a un pez. Y como vemos en la empuñadura, pues esto está decorada con hilo de plata. Es muy probable, se han hecho estudios metalotécnicos en armas que ha aparecido en la necrópolis de La Hoya, del Castro Alavés. El hierro va a estar pavonado en negro. Es la única manera, y es lógico, porque al estar el hilo de plata, el damasquinado en plata, es la única manera que destaque realmente, y tenemos que imaginarnos unas espadas al menos con la empuñadura negra, pavonada, y con esto hilo de plata, la plata resaltaría mucho y sería una cosa bastante llamativa. Bueno, a la izquierda es una ilustración que hice de un caetrati con una espada de este tipo, que a veces tienen como una especie de pequeña caja de herramientas en la funda, en la parte frontal, y lleva un cuchillito afalcadado con forma de falcata y tal. Luego está la espada de la TEN. Como vemos, esta es la panoplia simplificada. Su diseño es sencillo, simplemente una hoja de hierro con una espiga, y la empuñadura de madera va encastrada, va remachada, se remacha en el pomo y ya está. Arqueológicamente aparece esto. La funda debía de ser prácticamente entera de madera o de cuero. Y esta es una espada que probablemente sería la más común durante las guerras cántabras, por eso de que se simplifica bastante el diseño. Y esta es la espada que los romanos copian para su gladius hispaniense, porque los primeros gladius hispanienses son espadas de unos 60 centímetros de longitud, bastante largas, y que tienen la empuñadura de madera. No se parecen nada a la espada de antenas que hemos visto con anterioridad. Antes, al principio de la charla, he hablado sobre la inutilización ritual del armamento. Aquí vemos una espada de la TEN de Soriana que se ha doblado para meter en la tumba. Era por incineración, las cenizas se metían en un recipiente cerámico y se enterraba con armas o con un ajuar que podía ser bastante barato. Vemos como las espadas de la TEN tienen una difusión bastante más amplia. A lo largo de la península es importante tener en cuenta la espada de la TEN, como su nombre indica, viene de la cultura de la TEN, que es gala principalmente, fuera de extrapeninsular. Aparece por primera vez en el Valle del Ebro, en la zona catalana, que a pesar de ser pueblos preindoeuropeos, tienen un influjo de la cultura material gala importante.
y luego lo que se hace es hacer una adaptación local. La espada gala en general es más larga y tiene una punta un poco redondeada, es un arma más tajante. Lo que se hace en la península ibérica es hacerle una punta más aguzada y probablemente esto esté asociado a un mayor uso de la estocada, ¿no? Se habla bastante de que los pueblos prerromanos peninsulares tenían armas más cortas y que se usaba más también para estocar. Otro cambio curioso, la espada de la Tengala, como vemos aquí a la izquierda, tiene una especie de puente, lo llaman slider en inglés, es para meterle o bien unas anillas, y es para meter el cinturón o un sistema de enganche que va colgado a la cintura. Cuando llega a la península, estas fundas que muchas veces son metálicas, se les añade unas anillas para llevar colgadas en bandolera del hombro, como un tahalí, siguiendo la tradición mediterránea, como vemos aquí a la izquierda. Y aquí tenemos una espada de Quintanas de Gormaz, es una funda que es híbrida, tiene el puente, pero dijeron, esto no lo queremos así, le añadieron las anillas para poder llevar colgadas. O sea, se ve que les llega un armamento extranjero y ellos lo adoptan a su forma de combatir, o de portar en este caso. Esa es la adaptación que tiene la espada de Laten, una punta más aguzada y el tipo de funda que a veces pasa a ser de armazón, y curiosamente se da un modelo híbrido que es una espada de Laten que tiene las típicas acanaladuras de la hoja como la de antenas atrofiadas, y tiene antenas atrofiadas. O sea, no hay un paradigma puro. Muchas veces, como estas armas se hacen de forma artesanal, pues cada cual las adapta a su gusto. Y este es el gladius romano, uno que apareció en el Fayum, en un oasis de la desembocadura del Nilo en Egipto. Y este tipo de espada es la espada romana más antigua. Los ejemplares más antiguos, que son del siglo II antes de Cristo, estos ya de finales del siglo I después de Cristo. Pero vemos como la hoja es bastante larga, aguzada, porque sirve también para estocar. Y esta es la espada que los romanos usaban, el resultado de esa copia que hacen del armamento hispano. Vemos cómo evoluciona a partir del gladius hispanius original, que tiene esta hoja tan larga. Se desarrolla el tipo Mainz, que es más corta, y que tiene este estrangulamiento, hace que la hoja sea pistiliforme, y por eso tradicionalmente se vinculaba el origen del gladius con la espada de antenas atrofiadas, porque se pensaba que el Mainz era el más antiguo. Cuando empezaron a aparecer a partir de 1982 este tipo de espadas del modelo hispaniense, pues hubo que redefinir todo esto, y Fernando Quesada demostró que debía ser la espada de Laten hispana, esa adaptación, la que los romanos copiaron para sus gladius hispanienses, ¿no? Sobre la falcata, ¿por qué la pongo en interrogación? La falcata es un arma que aparece representada en las acuñaciones de Publio Carisio como un arma hispana. Vemos con la moneda, en este denario aparece una caetra, arma hispana de libro, una punta de lanza y una falcata, que es un arma bastante reconocible. Pero bueno, aparecen más acuñaciones con algunas de las nervaduras o diseños que podrían ir pintados, o a lo mejor formaban parte de esas nervaduras que digo. Aquí vemos un puñal bidiscoidal, lanzas, y vuelve a aparecer falcata, y aquí falcata. El problema con la falcata y los cántabros es su área de dispersión. La falcata es un arma bastestana, contestana, de estos pueblos de la zona de Murcia como foco, y la Alta Andalucía. A medida que se aleja de esta zona empieza a escasear, y además incluso los ejemplares que aparecen por la zona de Soria y Ávila suelen ser bastante antiguos. O sea, hay en las tablas que hemos visto con anterioridad, que no voy a sacar otra vez, pero básicamente se ve que digamos que la falcata puede ser un arma que podía ser más común en las fases formativas de la cultura celtibérica, como imitación de un arma ibérica del suroeste, pero luego desarrollan su armamento propio, y la falcata no se emplea, ¿no? No se emplea
con determinada asiduidad. Es bastante problemático hablar sobre su uso entre los cántabros, porque arqueológicamente ya veis cómo está el panorama. Fernando Quesada Sanz, en su tesis doctoral a Falcata, arma y símbolo, y posteriormente en su monografía, que es la Biblia sobre armamento ibérico, él desarrolla la hipótesis de que esa representación en las monedas puede ser como una representación simbólica. La propaganda augustia celebró la victoria sobre cántabros y astures como la pacificación definitiva sobre toda Hispania, y a partir de entonces toda Hispania estaba conquistada. De esa manera, esas armas no representarían tanto los cántabros, sino las armas de los hispanos. Bueno, es una hipótesis. Vuelvo a insistir que las cecas son móviles y son hechas las monedas están acuñadas por militares que lógicamente conocían lo que tenían frente a ellos, pero no aparecen al norte del sistema central. La falcata es un arma rarísima. Luego está el hacha bipenis. El hacha bipenis es citada por Silio Itálico como el arma que usaba Laro el Cántabro, que probablemente Laro sea un personaje ficticio, pero bueno, la información etnográfica que cita el autor latino es fidedigna. Presenta usando un hacha de doble filo. Este hacha bipenis aparece representada en las acuñaciones de Carisio, como podemos ver, junto al yelmo, del que hemos hablado con anterioridad, pero existen bastante pocas información aparte de esto. Tenemos este denario de Arsaos en Navarra, que aparece un jinete que lleva esto, que puede ser un hacha bipene, o que también se ha reinterpretado como otro tipo de cosas. Desde luego, en algunas representaciones similares, el ángulo que forman estos dos brazos es tan cerrado que parece que está representando más una punta de flecha que un bipenis, y hay otra gente que piensa que podían ser como un pequeño estandarte. Bueno, ahí está la cosa. En el Museo de Palencia y en el de León hay pequeños colgantes con forma de hacha bipene. Se usaban el hacha como protección contra el rayo. Esto es algo que se ha permanecido hasta la etnografía del siglo XIX en el norte peninsular, y eran como pequeños colgantes, un poco la versión celtibérico hispana de Mjolnir, los martillitos estos de Thor que llevaban los nórdicos de la era vikinga, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estas figuritas que he estado buscando por casa y no he encontrado las fotos que hice, pero bueno, se puede un poco reconstruir el hacha, pero en todo caso aquí le vemos representado con bastante claridad en las monedas. ¡Uepa! Y por último, las lanzas y dardos, que debería ser el primero, porque las lanzas son el arma más barata. Es un arma que además tiene un uso cinegético, por lo tanto debía de estar muy extendida su uso, y aparte es un arma que otorga bastante ventaja a su usuario, pues si lucha contra alguien armado con una espada, a causa de la distancia, ¿no? La ventaja que tiene una lanza cuando practicas con ella y luchas es que todo lo que pasa lejos de ti. Además, si hablamos de, tal y como dijo Estrabón, de que los cántabros usaban tácticas hoplíticas, que hay que entenderla como una especie de rudimentaria falange, como la que Tácito, por ejemplo, describe de los germanos, o la que puede ser el muro de escudos, que se utiliza ya en la Alta Edad Media, no una falange tan bien constituida como puede ser la falange macedónica, pero bueno, una formación cerrada, solapando o uniendo escudos con armas de asta, ¿no? Tenemos ejemplos de lanzas que han aparecido en territorio cántabro, en la Loma, en Montevernorio, bueno, en las Rabas creo que recordar que también. Y básicamente hay dos tipos: el arma de asta, que se usa el asta para clavar, para rejonear, y luego el dardo, ¿no? Normalmente el astil históricamente siempre se ha usado fresno porque es una madera muy flexible, también se usaba para hacer arcos. Y bueno, Silio Itálico llama a los cántabros spicula densus, que significa que van cargados de dardos.
debía ser muy común entre los pueblos prerromanos, por lo menos los bacceos, el uso de dardos. Hay algunas descripciones de batallas frente de los romanos frente a los bacceos y los celtíberos en los que parece que cuando es el intercambio de proyectiles en una primera fase del combate previo al cuerpo a cuerpo, los indígenas adquieren ventaja porque tienen un armamento más proyectiles, pero luego cuando llega al cuerpo a cuerpo, pues el menor orden en las filas, el tener menos protecciones corporales hace que pierdan esa ventaja inicial y sean finalmente derrotados. Vemos la estela de San Vicente de Toranzo, donde aparece un jinete que lleva 2 dardos. Recientemente Ángel Ocejo ha desarrollado la teoría de que pudiera ser una representación de una deidad y que este dios del trueno pueda estar arrojando como los rayos similares a los rayos de Júpiter que aparecen en las representaciones romanas, pero también puede ser simplemente un guerrero que está tirando estos dardos. Sabemos que los galos tenían una táctica que se llamaba trimarcisia, que era una mezcla, era una forma de combatir que mezclaba unidades de caballería con infantería. Y también sabemos por Estrabón que los hispanos iban 2 a caballo cuando tenían que moverse para tener mayor movilidad estratégica, pero cuando había que combatir uno desmontaba para luchar a pie. Es posible que se usaran este tipo de estrategia, de tácticas mixtas de caballería e infantería, y vemos en esta estela del Lara de los Infantes como el jinete tiene como una especie de paje o de subalterno que tiene un haz de dardos. Es posible que le esté reponiendo los dardos que está utilizando, porque, sabemos por Arriano que los romanos adoptaron de los cántabros una táctica que se llamaba círculo cántabro, que básicamente nos es descrita como una especie de entrenamiento ecuestre en la que 2 equipos realizan círculos sucesivos arrojando jabalinas contra el escudo del contrario. Lógicamente no eran jabalinas con punta. Estos ejercicios se llamaban hípica gimnasia. Se usaban equipos bastante ornamentados, estamos hablando siglo I, II después de Cristo, y con unos cascos con un facial. Lógicamente el giro se hacía hacia la derecha para mostrar al enemigo el costado izquierdo donde está el escudo, la caetra, y la idea era estar continuamente arrojando cuantos más proyectiles mejor. Esto lógicamente implica también, esto es una hipótesis mía, que pudiera haber estos proveedores de jabalinas o reponedores de jabalinas. En una de las ilustraciones que habéis visto con anterioridad veis que he puesto como que el guerrero cántabro lleva como un cesto de cuero, pues con jabalinas ahí. Eso también me lo he inventado, no sé yo hasta qué punto pudiera ser histórico, pero en cualquier caso vemos como el uso de proyectiles, concretamente jabalinas, se consideraba algo bastante típico de los cántabros, y como esta técnica de caballería, táctica de caballería tan útil para que los romanos la copiasen, pues se basaba en él, en arrojar jabalinas. Esto ya estamos hablando de un terreno bastante más sólido que otro tipo de hipótesis. Bueno, por último está la hipótesis del uso de la falange, ¿no? Que las lanzas se utilizaran para este tipo de formaciones en falange. Yo aquí en esta ilustración he intentado recrear la derrotada infantería cántabra, que es derrotada en Bérgida y que se refugia en el monte Vindio. En esta escena no está entera, pero bueno, veis que les puse como un escudo de embrazar con escudos y lanzas largas, un poco rememorando la escena de la estela de Zurita, que obviamente aquí no está representando infantería ligera, porque estos escudos a la fuerza con ese diámetro tienen que ser bastante pesados, y es un poco esta imagen, pues de nuevo, de la policía de Kiev con los curas ortodoxos ahí delante. Pues lo que se debía ver en la época debía ser una cosa similar, ya sea con los escudos oblongos, el scutum oblongo, o con escudos de diámetro grande, circulares. Y bueno, esto es todo
amigos.